Javier siempre había sentido una fascinación especial por la medicina. Desde pequeño, le intrigaba cómo el cuerpo humano podía curarse de enfermedades, cómo los médicos salvaban vidas y devolvían la esperanza a quienes la habían perdido. Soñaba con ponerse una bata blanca, con el estetoscopio colgando de su cuello, y dedicarse a ayudar a los demás. Sabía que su camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzar su objetivo. Una noche, mientras la familia cenaba junta, Javier decidió que era el momento de compartir su decisión. Había meditado durante semanas cómo abordarlo, cómo explicarles que estaba decidido a estudiar medicina y que no había nada que pudiera cambiar su mente. Respiró hondo y, con la voz firme, dijo, «He decidido que quiero estudiar medicina». El silencio se apoderó de la mesa. Sus padres intercambiaron miradas, y finalmente su padre, un hombre de rostro severo y palabras medidas, fue el primero en romperlo. «Javier, ¿has pensado bien lo que estás diciendo?», preguntó su padre, frunciendo el ceño. La medicina no es un juego. Es una carrera larga, costosa, y no es algo para cualquiera. Javier sostuvo la mirada de su padre, sintiendo que su corazón latía con fuerza, pero sin vacilar en su respuesta. «Lo sé, papá. Pero es lo que quiero hacer. He investigado mucho, y estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio necesario. Quiero ser médico». Su madre, siempre más comprensiva pero igualmente pragmática, intentó suavizar la conversación. «Cariño, entendemos que te guste la medicina, pero no es una decisión sencilla. Somos una familia humilde, y no tenemos los recursos para pagar una carrera tan cara. Además, sería mucho tiempo lejos de casa. ¿Por qué no piensas en algo más asequible? Podrías estudiar algo aquí, cerca de nosotros». La decepción en la voz de su madre golpeó a Javier más fuerte de lo que había esperado. Sin embargo, sabía que este momento llegaría, y se había preparado para ello. «Mamá, papá», dijo con calma, «sé que no será fácil. Sé que la carrera es larga y costosa, pero estoy dispuesto a trabajar para pagarla. Puedo buscar becas, trabajar en lo que sea necesario. No quiero que ustedes se preocupen por el dinero, solo necesito su apoyo». La respuesta de su padre fue fría y contundente. «Javier, no vamos a apoyar algo tan arriesgado. Ya tienes un lugar asegurado en el negocio familiar. Con un título más corto y económico, podrías empezar a trabajar pronto y contribuir aquí, en casa. No tiene sentido arriesgar tanto por un sueño que tal vez nunca se haga realidad». El aire en la habitación se volvió pesado. Javier sintió cómo sus esperanzas se desmoronaban frente a la dureza de las palabras de su padre. A pesar del rechazo, no podía renunciar a lo que había deseado toda su vida. Pero sabía que, en ese momento, no había más que decir. «Entiendo lo que piensan», dijo finalmente, intentando mantener la calma, «pero no voy a cambiar de opinión. Estudiaré medicina, con o sin su apoyo». Sus padres no respondieron. La cena continuó en un silencio incómodo, con una tensión que hacía cada bocado difícil de tragar. Javier sabía que acababa de cruzar un punto de no retorno y que las cosas nunca volverían a ser iguales en su hogar. Pero también sabía que su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Las semanas que siguieron a la cena fueron tensas y silenciosas en la casa de Javier. Sus padres evitaron el tema de la universidad, como si ignorarlo pudiera cambiar su resolución. Pero Javier estaba decidido, y cada día su convicción se fortalecía más. Finalmente, llegó el momento de inscribirse en la universidad. Sin el apoyo económico de su familia, Javier se enfrentó a la cruda realidad: tendría que valerse por sí mismo. Encontró un pequeño apartamento cerca de la universidad y comenzó a buscar trabajos que pudieran cubrir sus gastos. Sus días se llenaron de horarios agotadores, clases por la mañana, trabajo por la tarde, y estudio hasta altas horas de la noche. Javier consiguió un empleo como mesero en un restaurante cerca del campus. No era un trabajo fácil. Las largas horas de pie, las demandas constantes de los clientes y la presión por cumplir con todo lo hacían volver a casa exhausto. Pero sabía que cada centavo que ganaba lo acercaba un poco más a su sueño de convertirse en médico. A menudo,
Cuando cerraba los ojos al final de la noche, visualizaba el día en que sostendría su diploma de médico en las manos, un recordatorio de por qué estaba haciendo tantos sacrificios. En la universidad, Javier también enfrentó desafíos. El rigor académico era mucho mayor de lo que había anticipado. Las clases de anatomía, biología y química eran intensas y requerían una concentración y un tiempo de estudio que a veces parecía imposible de encontrar. Mientras que sus compañeros de clase podían dedicarse exclusivamente a sus estudios, Javier tenía que dividir su tiempo entre el trabajo y la universidad. Pero, a pesar del cansancio y la presión, Javier se destacaba en clase. Sus profesores notaron su dedicación y pasión, y aunque no lo decían abiertamente, sabían que había algo diferente en él. Javier no estaba allí solo para aprobar, estaba allí para aprender, para absorber todo lo que pudiera y convertirse en el mejor médico que podía ser. Las semanas se convirtieron en meses, y Javier empezó a notar los efectos del agotamiento. Dormía pocas horas, su dieta era pobre y su cuerpo empezaba a resentir la falta de descanso. Sin embargo, no se permitió flaquear. Cada vez que sentía que el cansancio lo vencía, recordaba las palabras de su padre y la fría indiferencia de su madre. Eso lo llenaba de una energía silenciosa pero poderosa. Estaba determinado a demostrarles que estaban equivocados. El sacrificio era grande, pero para Javier, cada día que pasaba era una pequeña victoria. El dinero que ganaba le permitía cubrir sus gastos básicos y ahorrar un poco para las matrículas futuras. Había dejado de depender emocionalmente de su familia, enfocándose en su propio camino. Y aunque a veces se sentía solo, encontraba consuelo en su pasión por la medicina. Así, Javier continuó, sosteniéndose sobre su determinación y su sueño de convertirse en médico, mientras el peso del sacrificio que había decidido cargar lo hacía más fuerte, más resiliente, y más decidido que nunca a no ceder en su propósito. El semestre avanzaba, y con él, las exigencias académicas se volvían cada vez más intensas. Las clases eran un desafío constante, los exámenes y trabajos prácticos requerían una preparación meticulosa. Javier dedicaba cada momento libre a estudiar, consciente de que no podía permitirse fallar. Sin embargo, a medida que los días pasaban, el estrés comenzó a cobrarle factura. El primer gran examen de anatomía se acercaba, un hito crucial para todos los estudiantes de medicina. Javier sabía que este examen era fundamental, no solo para su rendimiento académico, sino también para demostrar que podía superar cualquier obstáculo. Las noches previas al examen, apenas dormía, pasando largas horas en la biblioteca, memorizando cada detalle de los libros de texto. El día del examen llegó, y Javier se sintió nervioso pero preparado. Sin embargo, a medida que avanzaba la prueba, notó que su mente comenzaba a jugarle una mala pasada. El agotamiento acumulado hacía que su concentración flaqueara, y por momentos, las respuestas que creía saber con certeza se volvían confusas. Aún así, logró terminar el examen, aunque no con la confianza que había esperado tener. Cuando los resultados fueron publicados, Javier sintió un nudo en el estómago. Había aprobado, pero con una calificación mucho más baja de lo que esperaba. El sentimiento de fracaso lo abrumó. Sabía que había dado todo de sí, pero no había sido suficiente. En su mente, las palabras de su padre resonaban como un eco distante, alimentando sus dudas. ¿Había cometido un error al seguir este camino? El golpe emocional lo afectó profundamente. Durante los días siguientes, Javier luchó por mantener su enfoque en las clases y en el trabajo. La carga financiera continuaba siendo un peso constante, y cada día que pasaba, su cuenta bancaria se veía más reducida. No podía evitar sentir que estaba perdiendo el control de su vida, atrapado en un ciclo interminable de trabajo, estudio y agotamiento. Para empeorar las cosas, sus compañeros de clase, muchos de los cuales no tenían que lidiar con las mismas dificultades, comenzaban a formar grupos de estudio y a socializar más fuera de las clases. Javier, por su parte, no tenía tiempo para esas interacciones. Se sentía aislado, como si estuviera peleando una batalla en solitario mientras los demás seguían adelante con sus vidas. A medida que la presión aumentaba, Javier comenzó a cuestionar si realmente podría continuar. Los días se volvieron una lucha constante contra el cansancio y la desesperanza.
Las cosas que solían motivarlo ya no parecían suficientes y la soledad que sentía se hizo más profunda. Miraba con envidia a aquellos que tenían el apoyo de sus familias, aquellos que no tenían que preocuparse por el dinero, aquellos que podían concentrarse solo en estudiar. Sin embargo, en los momentos más oscuros, cuando la duda amenazaba con consumirlo, Javier se aferraba a una verdad inquebrantable: había llegado hasta allí por una razón. No podía permitir que un obstáculo, por grande que fuera, lo desviara de su objetivo. Sabía que la medicina era su vocación, y aunque el camino fuera más duro de lo que imaginaba, debía continuar. Con esta determinación renovada, Javier empezó a buscar maneras de manejar mejor su tiempo y energía. Redujo sus horas de trabajo en el restaurante, aunque significara menos ingresos, y buscó ayuda académica de sus profesores, quienes lo orientaron sobre cómo estudiar de manera más eficiente. Poco a poco, comenzó a encontrar un equilibrio, aunque frágil, entre sus responsabilidades y su bienestar. La lucha continuaba, pero Javier estaba decidido a no dejarse vencer. Sabía que los desafíos eran parte del camino, y aunque el futuro se veía incierto, no podía renunciar ahora. Había plantado su bandera en el terreno de la medicina, y aunque la tormenta fuera fuerte, estaba dispuesto a resistir hasta el final. El semestre avanzaba, y aunque Javier había logrado estabilizarse un poco, las dificultades seguían acumulándose. El estrés y la presión constante se convirtieron en parte de su rutina diaria. Cada día parecía una lucha para mantener el equilibrio entre sus estudios y el trabajo, pero Javier no se permitía flaquear. Aún así, algo dentro de él empezaba a desgastarse, y ese desgaste se hizo evidente una tarde cuando decidió visitar a sus padres. Hacía semanas que no veía a su familia, y aunque las cosas habían quedado tensas desde la última vez que discutieron sobre su carrera, Javier sentía la necesidad de reconectar, de buscar un poco de apoyo emocional, aunque fuera mínimo. Al llegar a casa, fue recibido con una frialdad que le confirmó lo que temía: nada había cambiado. Durante la cena, el ambiente era tenso y cargado de silencios incómodos. Finalmente, su padre, con el ceño fruncido y la voz áspera, rompió el hielo. ¿Y cómo te va en esa universidad?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no esperaba una respuesta entusiasta. Javier tomó un sorbo de agua antes de responder, midiendo cuidadosamente sus palabras. Ha sido difícil, papá. Pero estoy avanzando. Estoy dando lo mejor de mí. Su madre, que hasta ese momento había estado en silencio, lo miró con una mezcla de preocupación y decepción. Javier, no puedes seguir así. Estás agotado, trabajando como un esclavo para pagar una carrera que ni siquiera sabemos si podrás terminar. ¿Vale la pena todo esto? Javier sintió un nudo en el estómago. Sabía que este tipo de comentarios vendrían, pero no por eso dolían menos. Mamá, sé que es difícil, pero esto es lo que quiero hacer. No es solo una carrera, es mi vida. No puedo imaginarme haciendo otra cosa. Su padre bufó, visiblemente molesto. ¿Y qué pasa con tu vida aquí?, espetó. Estamos cansados de verte destruirte por algo tan insensato. Ya es hora de que pongas los pies en la tierra. Olvida esa tontería de la medicina y vuelve a casa. Tenemos un negocio que necesita tu ayuda, y aquí puedes tener una vida estable. Javier sintió cómo la frustración se mezclaba con la tristeza en su interior. Había esperado, en el fondo, que sus padres pudieran entender, que tal vez, solo tal vez, pudieran ofrecerle algo de apoyo. Pero en su lugar, encontró solo rechazo. No puedo hacer eso, papá, respondió, intentando mantener la calma. Sé que no es lo que ustedes querían, pero yo no puedo renunciar a lo que me hace feliz. La medicina es mi sueño, y voy a seguir adelante con o sin su apoyo. El rostro de su padre se endureció aún más, y su voz se volvió fría y cortante. Si estás tan decidido a arruinar tu vida, entonces hazlo fuera de esta casa. No queremos verte destruirte, y mucho menos ser parte de ello. Si no estás dispuesto a seguir el camino que te hemos trazado, entonces no tienes lugar aquí. El impacto de esas palabras cayó sobre Javier como un balde de agua helada. Se quedó en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su madre no dijo nada, simplemente bajó la mirada, incapaz de intervenir.
Sin decir una palabra más, Javier se levantó de la mesa. Sabía que quedarse y discutir solo empeoraría las cosas. Recogió sus pocas pertenencias y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él con una mezcla de dolor y determinación. La noche era fría y oscura mientras caminaba sin rumbo fijo. Por primera vez, Javier se sintió verdaderamente solo. Sus padres, la única familia que había conocido, lo habían rechazado por completo. Sin embargo, en medio de la tristeza y el miedo, había una chispa de resolución que ardía dentro de él. Sabía que no había vuelta atrás. Javier pasó la noche en el pequeño apartamento que había alquilado cerca de la universidad, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. No tenía un plan claro, pero sabía que no podía dejar que esto lo detuviera. Aunque el dolor era profundo, también lo era su convicción. Había tomado una decisión, y aunque las consecuencias fueran difíciles de soportar, estaba dispuesto a seguir adelante. Las primeras semanas después de ser expulsado de su hogar fueron las más duras para Javier. Sin la comodidad y el apoyo familiar, cada día se presentaba como un desafío insuperable. El pequeño apartamento que había alquilado apenas cubría sus gastos básicos y la soledad comenzaba a calar hondo en su espíritu. Las noches eran especialmente difíciles. Javier pasaba horas mirando al techo, repasando los eventos que lo habían llevado hasta allí. La sensación de abandono y rechazo pesaba sobre él, y a menudo se encontraba llorando en silencio, sintiendo que todo su esfuerzo y sacrificio habían sido en vano. El estrés de equilibrar el trabajo y los estudios, sumado a la falta de un sistema de apoyo, empezaba a afectar su rendimiento académico y su salud física. Los días se mezclaban en una rutina monótona y agotadora. Despertarse temprano para trabajar en el restaurante, asistir a las clases y luego regresar al trabajo antes de dedicar las pocas horas restantes al estudio. El cansancio acumulado comenzaba a nublar su mente, y la motivación que una vez lo impulsó parecía desvanecerse lentamente. Javier comenzó a experimentar síntomas de ansiedad. Las noches de insomnio se volvieron más frecuentes, y su apetito disminuyó considerablemente. La presión constante de mantener su rendimiento académico mientras lidiaba con las responsabilidades laborales le hacía sentir atrapado en una espiral descendente. A veces, pensaba en rendirse, en dejar de lado sus sueños para buscar una vida más sencilla y menos estresante. Además, la falta de contacto con su familia intensificaba sus sentimientos de soledad. Recordaba los momentos felices compartidos en casa, las risas en la mesa durante las cenas y las conversaciones que ahora parecían tan distantes. La ausencia de ese vínculo familiar lo hacía sentir desconectado del mundo, como si estuviera navegando en solitario en un mar turbulento sin rumbo fijo. En la universidad, Javier notó que sus amigos y compañeros empezaban a distanciarse. La carga emocional que llevaba consigo le impedía participar plenamente en las actividades sociales y académicas. Las charlas informales en los pasillos y los grupos de estudio se convirtieron en recordatorios dolorosos de lo que había perdido. Su rendimiento académico, que alguna vez había sido sobresaliente, empezó a deteriorarse, y las calificaciones que recibía ya no reflejaban su verdadero potencial. Un día, mientras revisaba sus notas en el apartamento, Javier sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La presión era demasiado grande, y el peso de sus responsabilidades lo hacía sentir invencible. En un momento de desesperación, consideró abandonar la carrera, pensando que quizás sus sueños eran demasiado grandes para él solo. Sin embargo, una parte de él sabía que no podía renunciar tan fácilmente. La pasión por la medicina seguía latiendo en su interior, aunque momentáneamente ahogada por la oscuridad de su situación. Esa noche, decidido a no dejarse vencer, Javier tomó una decisión crucial. Sabía que necesitaba encontrar una manera de enfrentar sus problemas en lugar de huir de ellos. Empezó a buscar recursos que pudieran ayudarlo a manejar su estrés y ansiedad. Se inscribió en talleres de manejo del tiempo y técnicas de relajación ofrecidos por la universidad. Además, decidió abrirse con uno de sus profesores favoritos, quien le ofreció orientación y palabras de aliento. Aunque el camino hacia la recuperación era largo y lleno de obstáculos, Javier comenzó a dar los primeros pasos para salir del abismo emocional en el que se encontraba.
Reconoció que no podía hacerlo todo solo y que, aunque su familia no lo apoyaba, aún podía encontrar formas de fortalecerse y seguir adelante. Poco a poco, la determinación que una vez lo impulsó empezó a resurgir, recordándole por qué había elegido este camino y qué significaba para su futuro. A pesar de las dificultades, Javier se aferró a la esperanza de que, con esfuerzo y resiliencia, podría superar este oscuro periodo de su vida y continuar persiguiendo su sueño de convertirse en médico. Sabía que el viaje sería arduo, pero estaba decidido a no dejar que el abismo emocional lo consumiera por completo. Javier se encontraba en el punto más bajo de su vida, pero algo en su interior se negaba a rendirse. Había tocado fondo, y ahora solo le quedaba una opción: levantarse. Los talleres de manejo del estrés y las técnicas de relajación que había comenzado a practicar lo ayudaron a encontrar un pequeño espacio de paz en medio del caos. Aunque las soluciones no eran inmediatas, Javier sintió que estaba comenzando a recuperar el control de su vida, paso a paso. Con el apoyo de su profesor, Javier también decidió reorganizar su tiempo y sus prioridades. Redujo aún más sus horas de trabajo en el restaurante, a pesar de que esto significara tener menos dinero. Entendió que su salud mental y física eran más importantes que cualquier ingreso. Empezó a buscar trabajos temporales y becas en la universidad que le permitieran cubrir sus necesidades básicas sin sacrificar tanto su bienestar. Una de las decisiones más importantes que tomó fue encontrar una manera de reconectar con sus estudios de medicina de una manera más significativa y menos abrumadora. Se acercó a algunos de sus compañeros de clase y les pidió que lo incluyeran en sus grupos de estudio. Aunque al principio se sintió incómodo y vulnerable al admitir que necesitaba ayuda, encontró que sus compañeros estaban dispuestos a apoyarlo. No solo le ofrecieron su compañía, sino que también compartieron recursos y estrategias de estudio que facilitaron su aprendizaje. Javier también comenzó a establecer una rutina más equilibrada. A pesar de las dificultades financieras, se permitió pequeños momentos de descanso y placer, como leer un libro que no estuviera relacionado con la medicina, dar paseos cortos por el parque cercano a su apartamento o simplemente disfrutar de una buena comida. Estos momentos le recordaban que la vida no solo se trataba de sacrificios y trabajo arduo, también había espacio para la alegría y el autocuidado. A medida que su estado emocional mejoraba, Javier notó que su rendimiento académico también comenzaba a recuperarse. Las materias que antes lo abrumaban ahora parecían más manejables. Empezó a entender mejor los conceptos complejos y a sentir nuevamente la pasión que lo había llevado a elegir la medicina en primer lugar. El apoyo de sus compañeros y profesores se convirtió en una red que lo sostenía, ayudándolo a mantenerse enfocado y motivado. Sin embargo, las heridas familiares seguían presentes. Aunque Javier había encontrado nuevas formas de apoyarse, la ausencia de su familia era un vacío que no podía llenar completamente. Las festividades y los momentos especiales que antes compartía con ellos ahora eran reemplazados por un silencio doloroso. Pero Javier también comprendió que parte de su proceso de sanación implicaba aceptar esta realidad y aprender a seguir adelante sin la aprobación o el cariño de sus padres. Un día, mientras estaba en la biblioteca, revisando sus notas, Javier recibió un mensaje inesperado de su madre. No era una disculpa ni una invitación a regresar a casa, pero sí un reconocimiento, breve y distante, de que lo extrañaban. Javier leyó el mensaje varias veces, intentando descifrar si era una señal de que las cosas podrían cambiar. Pero decidió no hacerse ilusiones. Sabía que la reconciliación, si es que algún día llegaba, no sería fácil ni rápida. Aún así, respondió con un mensaje educado y cortés, agradeciendo el contacto pero sin mostrar vulnerabilidad. Ese pequeño intercambio le mostró a Javier que, aunque el dolor seguía ahí, tenía la capacidad de seguir adelante. Había aprendido a confiar en sí mismo y en las nuevas conexiones que había formado. Aunque su relación con su familia seguía rota, ya no dependía de ellos para definir su valor o su futuro. Javier comprendió que su fuerza no provenía de la aprobación externa, sino de su propia capacidad para resistir y adaptarse. Con este nuevo sentido de claridad y propósito, Javier continuó su camino. Sabía que todavía había muchos desafíos por delante, pero también sabía que había superado algunos de los peores momentos de su vida.
Con cada paso que daba, se acercaba más a su objetivo de convertirse en médico, y con cada día que pasaba, se volvía más fuerte y más seguro de que, sin importar lo que ocurriera, nunca volvería a perder de vista quién era y qué quería lograr. Con el tiempo, la vida de Javier comenzó a estabilizarse, aunque no sin esfuerzo. Había aprendido a manejar su tiempo de manera más eficiente y a cuidar su salud mental, pero aún quedaban muchos desafíos por superar. La carga de estudiar medicina seguía siendo pesada, y aunque sus notas habían mejorado, la presión constante no disminuía. Sin embargo, Javier ya no enfrentaba estos desafíos solo. En el transcurso del semestre, Javier se había integrado más en la comunidad universitaria. Gracias a su decisión de unirse a grupos de estudio, había empezado a forjar amistades que, aunque al principio parecían superficiales, pronto se convirtieron en pilares de apoyo. Entre estos nuevos amigos, conoció a Carla, una estudiante de medicina con una historia similar a la suya. Carla había perdido a su madre durante su adolescencia y, desde entonces, había tenido que hacerse cargo de sí misma mientras estudiaba. La conexión entre ellos fue instantánea, y pronto se volvieron inseparables. Carla y Javier compartían la misma determinación y resiliencia, lo que los hacía apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Juntos, formaron un pequeño grupo de estudio que incluía a otros compañeros que también tenían situaciones complicadas en sus vidas. Este grupo no solo se convirtió en un espacio para compartir conocimientos y prepararse para los exámenes, sino también en un refugio emocional, donde todos podían hablar abiertamente sobre sus problemas y encontrar consuelo en las experiencias compartidas. Un día, después de una intensa sesión de estudio, el grupo decidió salir a cenar para relajarse. En la mesa del restaurante, entre risas y anécdotas, Carla miró a Javier y, con una sonrisa, le dijo, «Sabes, creo que nunca había tenido un amigo que entendiera tan bien lo que es luchar por lo que quieres, incluso cuando todo parece ir en tu contra». Javier sonrió, sintiéndose comprendido de una manera que nunca había experimentado antes. «Es porque hemos pasado por cosas similares», respondió. «Pero lo importante es que no estamos solos en esto. Tenemos un objetivo, y aunque el camino sea difícil, podemos hacerlo juntos». Las palabras de Javier resonaron en el grupo, y todos asintieron en acuerdo. A partir de ese momento, el grupo se volvió más que solo compañeros de estudio. Se convirtieron en una pequeña familia, una red de apoyo que les permitía sobrellevar las adversidades y recordar que, aunque el camino hacia la medicina fuera arduo, no tenían que recorrerlo solos. A medida que las semanas pasaban, Javier notó que su estado emocional continuaba mejorando. Las sesiones de estudio con Carla y los demás no solo lo ayudaban a prepararse para los exámenes, sino que también le proporcionaban un sentido de pertenencia que había perdido cuando su familia lo rechazó. Este grupo se convirtió en una fuente de motivación y energía positiva que lo impulsaba a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Además, gracias a las nuevas conexiones que había hecho, Javier comenzó a explorar oportunidades extracurriculares en la universidad. Carla le sugirió que se uniera a un programa de voluntariado en un hospital local, donde los estudiantes de medicina podían adquirir experiencia práctica y ayudar a la comunidad. Aunque al principio Javier dudó, preocupado por el tiempo y la energía que le tomaría, decidió intentarlo. El voluntariado en el hospital resultó ser una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. Trabajar directamente con pacientes, escuchar sus historias y ayudarles de manera tangible le recordó por qué había elegido la medicina. Cada día en el hospital, aunque agotador, le daba una nueva perspectiva y una renovada motivación para seguir adelante con sus estudios. El impacto que podía tener en la vida de los demás lo llenaba de una profunda satisfacción y por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto. Durante las horas de voluntariado, Javier también tuvo la oportunidad de interactuar con médicos y residentes, quienes le ofrecieron valiosos consejos y orientación sobre su futuro en la medicina. Estas interacciones no solo enriquecieron su conocimiento, sino que también le dieron una visión más clara de lo que quería lograr como médico. La experiencia práctica, combinada con el apoyo de sus amigos y su crecimiento personal, lo fortaleció tanto académica como emocionalmente. Con cada día que pasaba, Javier se sentía más seguro de su lugar en el mundo.
Había construido una nueva familia con sus amigos y había encontrado un propósito más profundo en su trabajo en el hospital. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, ahora sabía que tenía la capacidad de seguir adelante, de construir una vida y una carrera de las que pudiera estar orgulloso. El camino seguía siendo difícil, pero Javier ya no lo veía como una carga insoportable. Sabía que, con el apoyo de su nueva familia y su pasión por la medicina, podría enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Su determinación, alimentada por las conexiones que había forjado y las experiencias que había vivido, lo guiaba hacia un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Con la vida de Javier estabilizándose poco a poco, las cosas parecían estar mejorando. Su grupo de amigos se había convertido en una segunda familia, y su trabajo voluntario en el hospital le daba un propósito renovado. Sin embargo, la vida no siempre sigue un camino predecible, y Javier estaba a punto de enfrentarse a un desafío que pondría a prueba todo lo que había construido. Era un día como cualquier otro en el hospital, cuando Javier fue llamado a la oficina del doctor Pérez, uno de los médicos supervisores. Aunque las interacciones de Javier con el doctor Pérez habían sido limitadas, sabía que era un médico respetado y exigente. Al entrar en la oficina, Javier notó de inmediato el aire de seriedad en la habitación. «Javier, por favor, toma asiento», dijo el doctor Pérez, señalando una silla frente a su escritorio. Javier se sentó, sintiendo una ligera tensión en el aire. No estaba seguro de lo que venía, pero algo en el tono del doctor le indicó que no sería una simple conversación. «He estado observando tu desempeño durante el voluntariado, y es evidente que tienes un gran potencial», comenzó el doctor Pérez, entrelazando las manos sobre el escritorio. «Pero también me preocupa tu estado físico y mental. He escuchado que estás lidiando con una situación personal difícil, y eso se refleja en tu trabajo aquí». Javier sintió que un nudo se formaba en su estómago. Sabía que el estrés de su situación familiar y financiera a veces se reflejaba en su trabajo, pero no esperaba que eso llegara a oídos de uno de los médicos. «Lo estoy manejando, doctor», respondió Javier, con la voz algo tensa. «Es cierto que ha sido difícil, pero estoy comprometido con mi trabajo y mis estudios». El doctor Pérez lo observó detenidamente antes de continuar. «No dudo de tu compromiso, Javier. Pero quiero que entiendas que la medicina es una carrera exigente no solo intelectualmente, sino también emocional y físicamente. Si no te cuidas, esto podría afectarte a largo plazo. He visto a muchos estudiantes talentosos quemarse antes de siquiera terminar la carrera». Javier asintió lentamente, comprendiendo la seriedad de lo que el doctor le estaba diciendo. Había estado tan enfocado en mantener todo bajo control que no se había detenido a pensar en las consecuencias a largo plazo de su agotamiento. «Doctor, agradezco su preocupación, de verdad», dijo Javier, más calmado. «Estoy trabajando en manejar mejor mi estrés y en cuidar mi salud. Este trabajo, la medicina, es lo que me da fuerzas para seguir adelante». El doctor Pérez asintió, mostrando una expresión que mezclaba comprensión con autoridad. «Eso es lo que quería escuchar, Javier. Pero quiero ofrecerte una oportunidad que creo que podría serte de gran ayuda. Hay un programa de intercambio en una universidad asociada en el extranjero, donde los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar durante un semestre mientras participan en un proyecto de investigación médica. Creo que esta experiencia podría ser invaluable para ti, tanto para tu formación profesional como para tu crecimiento personal». Javier quedó sorprendido por la propuesta. La idea de estudiar en el extranjero era emocionante, pero también intimidante. Se sentía dividido entre el deseo de aprovechar esta oportunidad única y las preocupaciones sobre cómo manejaría todo, desde los costos hasta la distancia de su red de apoyo. «Doctor, no sé qué decir. Es una oportunidad increíble, pero con mi situación financiera y personal, no estoy seguro de si podría asumir algo así», respondió, intentando no mostrar el temor que empezaba a invadirlo. El doctor Pérez sonrió levemente, como si ya hubiera anticipado esa respuesta. «Entiendo tus preocupaciones, y por eso quiero que sepas que el programa ofrece becas completas para estudiantes en situaciones como la tuya. Además, podrías trabajar en un proyecto que se alinee con tus intereses y, al mismo tiempo, te permitiría enfocarte en algo más que tus problemas actuales».
A veces, un cambio de escenario puede ser justo lo que uno necesita para recuperar fuerzas y perspectiva. Javier se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La posibilidad de estudiar en el extranjero, con todos los gastos cubiertos, y trabajar en un proyecto de investigación era más de lo que había imaginado posible. Pero al mismo tiempo, le aterraba la idea de dejar todo lo que había construido en casa, especialmente su grupo de apoyo. No tienes que decidir ahora mismo, Javier, añadió el doctor Pérez. Tómate tu tiempo para pensarlo. Pero recuerda, a veces, las oportunidades más grandes aparecen en los momentos más inesperados. Javier salió de la oficina del doctor Pérez con la mente enredada en pensamientos. La posibilidad de participar en el programa de intercambio lo emocionaba y asustaba a partes iguales. ¿Cómo sería dejar todo atrás para aventurarse en un nuevo país? ¿Sería capaz de adaptarse a un entorno completamente diferente mientras seguía lidiando con su pasado? Esa noche, Javier se reunió con su grupo de amigos, incluyendo a Carla, para hablar sobre la oferta. Aunque intentó restarle importancia, sus amigos rápidamente captaron la magnitud de lo que se le estaba ofreciendo. «Javier, esto es enorme», exclamó Carla, entusiasmada. «No puedes dejar pasar una oportunidad así. Imagínate todo lo que podrías aprender y experimentar». «Lo sé, pero también me da miedo dejar todo aquí». «Ustedes, el hospital, la universidad», respondió Javier, expresando por primera vez sus verdaderos temores. «Eso es normal, Javier», dijo uno de sus amigos. «Pero piensa en todo lo que has superado hasta ahora. Si alguien puede aprovechar esta oportunidad, eres tú». Esa noche, Javier se fue a dormir con la mente todavía llena de dudas, pero también con una nueva chispa de esperanza. Sabía que tendría que tomar una decisión pronto, pero también sabía que, cualquiera que fuera el camino que eligiera, lo haría con la misma determinación y coraje que lo había llevado hasta ese punto. La oferta del doctor Pérez representaba más que solo un semestre en el extranjero, era una oportunidad para redescubrirse, para reconstruir su vida y su identidad en un nuevo entorno. Javier comprendió que, para crecer, a veces era necesario salir de la zona de confort y enfrentar lo desconocido. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba listo para afrontarlo, confiando en que, con el apoyo de sus amigos y su propia fuerza interna, podría superar cualquier desafío que se presentara en su camino. El tiempo para tomar una decisión se acercaba rápidamente. Javier se encontraba en un torbellino de emociones mientras sopesaba la oferta del doctor Pérez. La idea de estudiar en el extranjero era tentadora, pero también significaba alejarse de todo lo que había construido hasta ahora. La posibilidad de perder su grupo de apoyo, su rutina estable y su conexión con el hospital lo llenaba de incertidumbre. Durante los días siguientes, Javier dedicó gran parte de su tiempo a investigar sobre el programa de intercambio. Consultó con Carla y otros amigos, quienes lo animaron a tomar la oportunidad. A pesar de sus miedos, Javier comprendió que esta era una chance única que podría marcar una diferencia significativa en su vida y en su carrera. La oferta de beca completa aliviaba parte de sus preocupaciones financieras, y la oportunidad de participar en un proyecto de investigación prometía una experiencia invaluable. Finalmente, después de mucha reflexión, Javier tomó la decisión de aceptar el ofrecimiento. Se sintió aliviado por haber tomado una decisión, pero también intranquilo ante el prospecto de dejar todo atrás. La realidad de su elección comenzó a asentarse mientras se preparaba para su partida. En las semanas previas a su viaje, Javier se centró en prepararse para el cambio. Hizo las maletas, organizó su alojamiento en el extranjero y se encargó de todos los trámites necesarios. Sin embargo, lo que más le preocupaba era decir adiós a sus amigos y al hospital. Organizó una pequeña despedida con su grupo de amigos y compañeros de voluntariado. El encuentro fue agridulce, todos estaban emocionados por la oportunidad que Javier tenía, pero también tristes por su partida. Durante la velada, sus amigos le expresaron cuánto significaba para ellos y cómo había impactado sus vidas. Javier, conmovido, se dio cuenta de lo mucho que había crecido y cambiado desde que comenzó su camino en la medicina. «No puedo agradecerles lo suficiente», dijo Javier, con la voz entrecortada. «Ustedes han sido mi familia en estos últimos meses.
No sé cómo habría llegado hasta aquí sin su apoyo. Carla, con lágrimas en los ojos, se acercó y le dio un fuerte abrazo. Estamos orgullosos de ti, Javier. Esta es tu oportunidad para brillar, y sabemos que lo harás. Pero no olvides que aquí tienes un grupo de amigos que siempre estará a tu lado, no importa dónde estés. El hospital también le organizó una despedida. Los médicos y el personal de apoyo expresaron su admiración por el compromiso de Javier y su desarrollo personal. Aunque la despedida con ellos fue menos emotiva, Javier sintió un profundo agradecimiento por la experiencia y las oportunidades que le habían brindado. El día de su partida llegó, y Javier se encontró en el aeropuerto, rodeado de sus amigos. La emoción y la ansiedad se mezclaban mientras se preparaba para abordar el avión. Miró a su alrededor, viendo las caras de las personas que lo habían acompañado en su viaje hasta ese momento, y se sintió reconfortado al saber que no estaba solo en este nuevo capítulo. Recuerda, Javier, dijo Carla antes de que se fuera, lo que tienes ahora es solo el comienzo. Estás dando un gran paso hacia un futuro brillante. No olvides lo lejos que has llegado y todo lo que has logrado. Javier asintió, agradecido por las palabras de aliento. Con un último abrazo y una sonrisa de despedida, se dirigió hacia la puerta de embarque. Mientras caminaba hacia el avión, sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que estaba a punto de embarcarse en una experiencia transformadora, y aunque el futuro era incierto, estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera con la misma determinación que lo había llevado hasta allí. En el avión, mientras despegaba, Javier miró por la ventana y vio la ciudad alejándose. Las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia, y con ellas, una parte de su pasado. Aunque el camino hacia adelante era incierto y lleno de desafíos, Javier sintió una profunda esperanza y emoción por lo que estaba por venir. Estaba listo para enfrentarse a lo desconocido, para aprender, crecer y continuar su viaje hacia convertirse en el médico que siempre había soñado ser. Mientras el avión se elevaba, Javier tomó una profunda respiración, listo para comenzar una nueva etapa de su vida. El viaje a su nuevo destino representaba no solo un cambio de escenario, sino una oportunidad para reinventarse y avanzar hacia un futuro lleno de posibilidades. Sabía que el camino seguiría siendo difícil, pero también sabía que estaba dando un paso importante hacia la realización de sus sueños. El vuelo de Javier transcurrió sin incidentes, y al aterrizar en su nuevo destino, la emoción y el nerviosismo se mezclaban en su interior. La ciudad era vibrante y llena de vida, con una arquitectura y un ambiente completamente diferentes a lo que conocía. Javier tomó un taxi hasta su alojamiento, una pequeña habitación en un apartamento compartido con otros estudiantes internacionales. A pesar del cansancio, no pudo evitar sentir una chispa de entusiasmo por lo que estaba por venir. El primer día en la universidad fue abrumador. La orientación y las reuniones de bienvenida estaban llenas de información nueva y procedimientos que debía seguir. Sin embargo, Javier estaba determinado a aprovechar al máximo esta oportunidad. Se enfocó en integrarse en su nuevo entorno, conociendo a sus compañeros y familiarizándose con las instalaciones del campus. La lengua y la cultura eran diferentes, pero Javier estaba dispuesto a adaptarse y aprender. En las primeras semanas, Javier se dedicó a adaptarse tanto al nuevo entorno académico como al social. El programa de intercambio no solo incluía clases en la universidad, sino también un proyecto de investigación médica en un laboratorio local. La experiencia en el laboratorio fue estimulante, estaba trabajando en un proyecto relacionado con la investigación de nuevas terapias para enfermedades crónicas, algo que capturó profundamente su interés. El trabajo en el laboratorio le permitió aplicar y expandir los conocimientos que había adquirido en sus estudios previos. Javier se sintió desafiado y motivado, y cada avance en su investigación le proporcionaba un sentido renovado de propósito y logro. El ambiente de trabajo estaba lleno de científicos apasionados y dedicados, lo que lo inspiraba a dar lo mejor de sí mismo. A medida que pasaban los meses, Javier comenzó a sentirse más cómodo en su nuevo hogar. Conoció a estudiantes de diferentes partes del mundo y formó nuevas amistades. Aunque extrañaba a sus amigos en su país de origen, encontró consuelo en las conexiones que estaba haciendo. Las interacciones con sus compañeros de estudio y el personal académico le dieron una nueva perspectiva sobre su campo de estudio y sobre sí mismo. Un día,
mientras caminaba por el campus, Javier recibió un mensaje de Carla. Ella le había estado enviando actualizaciones sobre la vida en su ciudad y las noticias de la universidad. En su mensaje, Carla le dijo que, a pesar de los desafíos, había estado pensando en él y en cómo su valentía para tomar esta oportunidad había sido una inspiración. Javier respondió con entusiasmo, compartiendo sus propias experiencias y logros hasta el momento. Agradeció el apoyo continuo de sus amigos y les informó que su investigación estaba avanzando bien. La conexión con su antiguo grupo de amigos le recordaba que, aunque estaba lejos de casa, no estaba solo. Un día, después de varios meses de trabajo en el laboratorio, Javier y su equipo presentaron sus hallazgos en una conferencia internacional de investigación médica. La presentación fue un éxito y Javier recibió elogios por su contribución al proyecto. Este reconocimiento fue una confirmación de que su decisión de venir al extranjero había sido acertada y que estaba en el camino correcto. A lo largo de su tiempo en el extranjero, Javier también tuvo la oportunidad de explorar la ciudad y el país. Visitó lugares históricos, probó nuevas comidas y se sumergió en la cultura local. Cada experiencia enriquecía su vida de maneras que nunca había imaginado. Aunque había momentos difíciles y sentimientos de nostalgia, la experiencia en el extranjero le estaba dando la oportunidad de crecer y desarrollar una perspectiva más amplia del mundo. Al final del semestre, Javier sintió una mezcla de tristeza y gratitud mientras se preparaba para regresar a casa. Había crecido tanto profesional como personalmente, y sabía que las lecciones aprendidas y las experiencias vividas en el extranjero serían invaluables para su futuro. La experiencia le había proporcionado no solo habilidades y conocimientos adicionales, sino también una mayor confianza en sí mismo y en su capacidad para enfrentar desafíos. En el aeropuerto, mientras esperaba su vuelo de regreso, Javier reflexionó sobre su viaje. Había pasado por momentos difíciles, enfrentado desafíos y encontrado nuevas oportunidades. Su tiempo en el extranjero le había mostrado que, aunque las circunstancias pueden ser inciertas y a veces dolorosas, siempre hay oportunidades para el crecimiento y el cambio. Cuando finalmente aterrizó en su país de origen, Javier fue recibido con entusiasmo por sus amigos. Aunque había extrañado a su grupo de apoyo, su experiencia en el extranjero le había dado una nueva perspectiva sobre su vida y su carrera. Sabía que aún tenía mucho por delante, pero también estaba convencido de que estaba preparado para enfrentar lo que viniera. Con una renovada determinación, Javier se sumergió en su última etapa de estudios y continuó trabajando en sus metas profesionales. Había aprendido a valorar cada experiencia, a aprovechar cada oportunidad y a enfrentar los desafíos con valentía. Su viaje hacia convertirse en médico estaba lejos de terminar, pero con cada paso que daba, se acercaba más a realizar su sueño. Javier entendió que su camino no siempre sería fácil, pero ahora tenía la confianza de que podía superar cualquier obstáculo. Su viaje había sido una prueba de su resiliencia y de su compromiso con sus sueños, y estaba listo para continuar adelante, con la certeza de que su futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Con el paso de los años, la vida de Javier continuó desarrollándose de manera positiva. Había completado sus estudios de medicina con éxito y se había establecido como un médico respetado. Su tiempo en el extranjero y la experiencia adquirida en el laboratorio habían sido fundamentales para su crecimiento profesional y personal. Sin embargo, uno de los aprendizajes más significativos de su viaje fue la comprensión de que mantener distancia con su familia había sido una decisión crucial para su salud mental. Mientras avanzaba en su carrera y en su vida, Javier reflexionaba sobre el impacto de cortar el contacto con sus padres. En lugar de enfocarse en el resentimiento o el dolor, comenzó a ver esa decisión como un acto de autocuidado necesario. Había aprendido que, aunque el vínculo con su familia era importante, su bienestar mental y emocional debía ser su prioridad. Javier se dio cuenta de que la separación le permitió reconstruir su vida sin la presión constante de una relación conflictiva. La distancia le ofreció la oportunidad de establecer sus propios límites, de desarrollar una red de apoyo basada en relaciones saludables y de enfocarse en su propio crecimiento. La libertad de tomar decisiones sin las influencias negativas de su pasado le permitió prosperar en su carrera y en su vida personal.
Durante una conversación con Carla, su amiga más cercana desde sus días de voluntariado, Javier compartió sus pensamientos sobre la situación. He llegado a comprender que cortar el contacto con mi familia fue una decisión difícil pero necesaria, dijo Javier, con una expresión de tranquilidad en su rostro. Fue lo mejor para mi salud mental y para poder avanzar en mi vida sin las tensiones y conflictos que solían consumirme. Carla, escuchando atentamente, asintió con comprensión. A veces, tomar decisiones difíciles es lo que nos permite crecer y encontrar nuestro verdadero camino. Lo importante es que has encontrado la paz y has podido seguir adelante. El reconocimiento de Javier sobre la importancia de su salud mental le permitió valorar aún más los logros que había alcanzado y las nuevas conexiones que había hecho. Había aprendido a priorizar su bienestar y a construir una vida que reflejara sus verdaderos valores y aspiraciones. Con el tiempo, Javier se dio cuenta de que la distancia había sido un catalizador para su transformación personal. Su enfoque en su carrera y en sus relaciones saludables le permitió vivir una vida plena y equilibrada. Aunque el pasado no se podía cambiar, había encontrado la manera de avanzar con una mentalidad renovada y una fuerte apreciación por las lecciones aprendidas. El futuro seguía siendo incierto, pero Javier estaba preparado para enfrentarlo con la confianza de que había tomado las decisiones correctas para su salud mental y su bienestar general. Su viaje no solo había sido una búsqueda de éxito profesional, sino también una búsqueda de equilibrio y paz interior. Al mirar hacia atrás, Javier entendió que cada desafío, cada decisión difícil, y cada paso en su camino había sido parte integral de su crecimiento.